Buenas tardes para todos. Hoy quiero hablarles de la importancia de la posición condilar dentro del diagnóstico. Es un elemento clave para hacer cualquier tratamiento de ortodoncia, ortodoncia y periodoncia, ortodoncia y cirugía maxilofacial. Y es de gran importancia porque depende muchísimo de la posición condilar inicial y la posición condilar final, la estabilidad que nos va a dar nuestro caso. Acuérdense de un dicho que rezaba: no todo lo que se ve en oclusión representa una posición estable de los cóndilos, no todo lo que usted en la boca le debe ver, debe creer. Es importante analizar si esa posición oclusal, si esa oclusión es una oclusión que va de acuerdo con una posición real de los cóndilos. Y la posición estable de los cóndilos ayuda a la estabilidad del paciente, tanto desde el principio del tratamiento como al final del tratamiento. La pregunta es cómo evaluar esta posición condilar. Existen diferentes maneras. Una es la famosa céntrica, los famosos jigs, o las famosas posiciones, o la céntrica llevada con relajación, con algunas guardas oclusales, que digamos lo que no es mala en mi concepto, pero es compleja de manejar y es una posición muy compleja de obtener y muy compleja de mantener durante el tratamiento. Además requiere de unos procesos largos previos al inicio del tratamiento, y eso nos lleva a tener dificultades en el inicio del tratamiento de nuestros pacientes. La otra forma de ubicar la posición condilar o de poder reproducir la posición condilar es con los articuladores, bien sea con los articuladores análogos del pasado o con los articuladores virtuales en estos momentos. Pero existe otra manera de poder evaluar rápidamente la posición condilar, y esa forma en mi concepto de la tomografía. En la tomografía vamos a tener la grandísima ventaja de poder hacer una evaluación tridimensional de la posición del cóndilo, teniendo en cuenta, por ejemplo, tanto el plano sagital, el axial y el coronal. De forma que nosotros podamos hacer una evaluación completamente clara de la posición y por ende la forma y la estructura de cada cóndilo con respecto a su cavidad glenoidea, obviamente dependiendo de que la oclusión del paciente esté en unas buenas condiciones o que la oclusión del paciente la hayamos cambiado sí o no en el momento en que se tomó la imagen tomográfica. Sin embargo, es de vital importancia en la imagen tomográfica poder determinar y aprender cómo poder hacer una evaluación condilar en un paciente de manera rápida para determinar si vamos a requerir guardas oclusales y montajes en articulador, o si en un caso no vamos a requerir ninguno de estos y simplemente vamos a poder iniciar un tratamiento. O como por ejemplo el caso que estamos viendo, que es un paciente con reabsorción condilar severa bilateral, pues vamos a tener la oportunidad de analizar la forma y la distribución de la articulación dentro de la cavidad y cuál es el grado de cortical que tiene esta articulación, este cóndilo, y cuál es la distancia, por ejemplo, que tiene que ver con el techo de la cavidad glenoidea. ¿Qué ventajas tenemos con la tomografía? Que nos va a dar una posición tridimensional del cóndilo, que nos va a dar algo maravilloso, que a mí me encanta dentro del proceso diagnóstico, que es la comparación de estructuras anatómicas, comparar cóndilo derecho con cóndilo izquierdo, cavidad glenoidea derecha con cavidad glenoidea izquierda. Vamos a tener la opción de hacer evaluación de espacios articulares y la misma comparación de los espacios articulares. Hay una forma muy fácil de hacerlo y simplemente es en el multiplanar o en el sistema de 3 planos de cualquier tomografía. Lo que vamos a hacer es poder ubicar primero el cóndilo del lado que queremos, en este caso vamos a ubicar el derecho, y poder hacer que coincidan los diferentes polos condilares. Porque si ustedes ven aquí, no necesariamente cuando yo estoy viendo un caso, el cóndilo se encuentra en una posición ortográfica para ustedes. Fíjense que este cóndilo, para poder ubicarle yo el polo externo y el polo interno, en la imagen de la mitad voy a poder ubicarlo de manera fácil. ¿Listo? Y esto me va a dar a mí una correcta posición condilar, pero si lo vemos en la imagen de la izquierda, nos damos cuenta que el polo externo y el polo interno están completamente diagonales con respecto a la imagen que teníamos inicial. Y nosotros tenemos que tener la oportunidad de poder hacer estos movimientos diagonales para poder determinar la posición real del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea.
Para esto nos va a servir la tomografía y en este caso especial este programa, que es un programa maravilloso, se llama 3D Slicer, donde vamos a poder combinar por primera vez las imágenes radiográficas, tomográficas o los cortes tomográficos en DICOM con las imágenes tridimensionales o los render tridimensionales. De aquí también podemos evaluar, digamos, comparaciones entre el cóndilo derecho y el cóndilo izquierdo. Por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta ustedes cómo hay una gran diferencia en posición entre cóndilo derecho y cóndilo izquierdo. Una posición más arriba del cóndilo izquierdo, más contra la cavidad, contra la eminencia articular, que la del cóndilo izquierdo, que se encuentra más retraído o más hacia la parte posterior. La gran ventaja que nos da esto es poder hacer una evaluación rápida de la posición condilar y poder tomar decisiones con respecto a esa posición para iniciar algunas terapias articulares o de reposición condilar o iniciar tratamientos de inmediato. Lo otro que tenemos que evaluar es el espacio articular, y en estos artículos que ya los pusimos en el CCO, que son los artículos de Ikeda, Kazumi Ikeda y Akira Kawamura, son en realidad los artículos base para poder determinar y hacer unas medidas de los espacios condilares, digámoslo, espacios condilares reales de nuestros pacientes y espacios condilares adecuados o espacios articulares adecuados que podemos nosotros tomar dentro de una imagen tomográfica. Esta es la forma de tomarlo. Se hace una medida en la parte superior, que debe estar más o menos alrededor de 2.5 milímetros, y una medida tanto en la parte anterior como en la parte posterior, que más o menos debe estar alrededor de 1.3 y 1.6 milímetros. Aquí lo importante, sí es en este caso, hacer la medida, pero para mí es más importante que hacer la medida es la comparación de la medida derecha con la medida izquierda para determinar la real posición. En Slicer podemos hacer las diferentes medidas, como lo ven ustedes aquí, unas medidas supremamente claras de las posiciones reales o de los espacios articulares reales de nuestro paciente. Obviamente, en ese espacio nosotros asumimos que tenemos un disco y podemos de una manera lógica pensar que si hay una buena cortical y que si no hay dolor y que si no hay sintomatología, pues el disco se encuentre en buenas condiciones. Este programa Slicer, por ejemplo, también nos da la opción de hacer una combinación de una imagen STL del cóndilo junto con las imágenes o los cortes radiográficos del mismo cóndilo. En este caso los cortes, digámoslo de esta manera, tomográficos. Y cada uno de los cortes puede verse dentro de la imagen de STL. Y las medidas que se tomen en esta imagen van a ser medidas que se van a poder ver tanto en la parte, digámoslo de esta forma, tomográfica, como lo ven aquí, y como lo ven en la parte superior, también van a poder ver esa misma medida a expensas de la imagen del STL y la combinación exacta entre lo que es el STL y la imagen radiográfica o tomográfica. En unas entregas posteriores, si lo piden dentro de la página, podemos hacer algún tipo de tutoriales del manejo de este software, que en mi concepto es un software maravilloso, para poder hacer un diagnóstico adecuado de pacientes que requieran ese diagnóstico adecuado. No todos los pacientes que nosotros tenemos vamos a hacer medidas y vamos a hacer medidas condilares y medidas de espacios articulares. Pero como pueden ver ustedes, la información que yo tomo en la imagen bidimensional de una tomografía, en este caso es representada sobre la imagen tridimensional y sobre el archivo STL. Vamos a hacer un pequeño caso de ejemplo. Vamos a ver una paciente a la cual le vamos a ubicar el cóndilo derecho. Aquí tenemos nuestra ubicación de cóndilo derecho en los tres planos del espacio. Y en el corte sagital vamos a poder tener y evaluar el espacio articular. En realidad para mí no es tan importante las medidas, no me gustan mucho las medidas. Lo que sí me parece importante es poder evaluar, por ejemplo, aquí el espacio que tenemos articular del cóndilo derecho de esta paciente. Miremoslo acá. En este caso sería comparado con la posición un poco adelante del cóndilo y con muchísimo espacio en la parte posterior de esa paciente. Este es el espacio articular que tenemos al lado izquierdo y al lado derecho tenemos nuestro STL del cóndilo. Y en el cóndilo izquierdo tendríamos una imagen completamente distinta, donde encontramos un cóndilo mucho más centrado, digámoslo de esa manera, que el cóndilo anterior. De aquí que podamos nosotros determinar que hay una diferencia manifiesta entre la posición condilar derecha y la posición condilar izquierda,
lo que hace que nosotros tengamos que pensar en que es una paciente a la cual nosotros debemos de pronto realizar algún tipo de montaje en articulador, que lo veremos en el próximo video. Aquí tenemos nuestra paciente y es una paciente que amerita clínicamente, digo clínicamente porque tomográficamente amerita una posición articular diferente o una nueva posición condilar para poder tomar la decisión de iniciar el tratamiento. De ahí la gran importancia que tiene la posición condilar en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de nuestros pacientes.